Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. ¿Qué pasó entre Alil y Zeynep? ¿Qué está haciendo el hermano de Gunthe? ¿Qué pasó que enloqueció a Songül? Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvidemos suscribirnos mientras miramos. Alil esperó a que Zeynep regresara con un masaje cardíaco. Con su voz interior, le dice a Zeynep que vuelva. Esperamos 1000 me gusta para Zeynep. Esperó el resultado entre lágrimas. Por primera vez experimentó el miedo de perder a Zeynep. Gunthe habla con Aise desde su ciudad natal. Aise dice que su padre lo ha aprendido todo. Saben que estás buscando a tu familia. Por eso renunció a matarte, dice. Gunthe está abrumado por un gran miedo. Dice que nadie debería saber esto. Mientras tanto, llega Yusuf. Dice quién no debería saber qué. Por otra parte, la familia de Alil y Zeynep se encuentra en el hospital. La negativa de Alil a abandonar el hospital es lo que más molesta a Songül. Gulan dice que Zeynep regresó de entre los muertos. Terik interviene. Dice que el ambiente es tenso. Dice cálmate. Eren llega a Alil. Pregunta por Zeynep. Dice que estamos esperando que nos lleven a la habitación. Casi muere, dice. Eren estará bien ahora. Dice que estás con él. Alil se dice a sí mismo, ahora estoy aquí. Además, déjanos un emoji en los comentarios. Por otro lado, Gunthe le dice a Yusuf que nadie debería saber que nuestro matrimonio es falso. Dice que estaba hablando de esto con mi amigo. Él dice que no te preocupes, es confiable. Zeynep es llevada a la habitación. La señora Tulay envía a Merve y Selma a casa. Zumrud dice que Cemil ya no puede con la abuela. Alil no se separa ni un momento del lado de Zeynep en el hospital. Senaz recupera el oro que quería de Suna. Suna dice que romperás las cosas entre ellos, ¿de acuerdo? Como prometiste, añade. Mientras Senaz entra, la señora Nevin sale de la habitación. Senaz deja el oro en la habitación. Mientras tanto, entra Nevin. Cuando una de las monedas de oro cae al suelo, Senaz da respuesta sin sentido y sale de la habitación. La señora Tulay, por otro lado, no puede perdonarse a sí misma por la injusticia que le cometió a Zeynep. Por eso querrá que ella lo perdone. Él dice lo fuerte que es. Dice que eres como tu padre. Luego dice, Alá Todopoderoso me lo quitó, pero gracias a Dios estás aquí. Cuando la señora Tulay se enferma, viene la enfermera. Le pregunta a la señora Tulay, ¿tiene alguna enfermedad? Cuando la señora Tulay no habla, Alil dice que hace unos días tuvo un espasmo en el corazón. Él pregunta, ¿puedes caminar? Alil quiere ayudar. La enfermera responde, quédate con tu marido. Alil no se separa ni por un momento del lado de Zeynep. Eren lleva a Selma y Merve a la granja. Sería muy malo que le pasara algo a Selma, Eren o Zeynep. Songül llega a Eren. Pregunta por Alil. Eren dice que está en el hospital. Songül pregunta si se quedará allí. Eren responde que sí. Songül llama inmediatamente a Alil. Mientras tanto, Selma y Merve también se van a casa. La abuela Zumrud pregunta por Zeynep. Selma dice que tiene fiebre en el hospital. Zumrud promete llamar a la abuela por la mañana. Mientras Alil espera a Zeynep, dice, abre los ojos. Alil recuerda cada palabra de Zeynep. No puede quitarse de la cabeza sus últimos momentos. Alil comienza a considerarse a sí mismo. ¿Qué he hecho? Piensa en lo que pasó durante el día. No podía dormir. Yusuf se da cuenta de ello. Él viene a ti inmediatamente. Yusuf dice que tratamos bien a tu hermano. Él dice que no pienses más, ¿vale? Luego dice voy al baño y cuando regrese, que esté dormido. El diario responde bien. Piensa en la tensión que tuvo con la señora Senaz Nevin. Osman ve la tensión de Senaz. Dice que ya es suficiente.
Ve y díselo a la señora Gulten, ella dice que mi deuda es una deuda. Dice que se acabe. La enfermera entra a la habitación. Pregunta a Lil Tulayam. Dice que él también está bien. Tu cónyuge también estará bien. Alil dice que ella no es mi esposa. La enfermera se disculpa. Alil espera a que Zeynep se despierte. Él no se apartará de tu lado ni por un momento. Zeynep comienza a despertarse. Alil se seca las lágrimas de alegría. Cuando Zeynep se despierte verá a Alil. Intentará explicar lo sucedido con miedo. Mientras Zeynep espera el trineo de Alil, ella recibirá un cálido afecto. Alil consolará a Zeynep diciéndole que no tenga miedo y que él está con ella. Alil miró a Zeynep con amor de una manera que pudo ver por primera vez. Zeynep notará la diferencia en la apariencia de Alil. Las lágrimas de Zeynep correrán por sus mejillas. Songul se siente muy incómodo porque Alil pasará la noche en el hospital. Zeynep pregunta, ¿me trajiste al hospital? Alil lo aprueba. Zeynep intenta explicar lo sucedido. Alil le dice que se calle. Dice que lo sé todo. Alil le da su teléfono a Zeynep. Dice que los trabajadores lo encontraron en el campo. Quiere mostrar el mensaje que le envió a Alil. Cuando Zeynep muestra el mensaje, dice que lo escribí pero olvidé enviarlo. Hakan habla con su padre. Le dice a Gunce que se comunique con su familia. Aise le cuenta a Gunce lo sucedido por mensaje. Hakan toma el arma en su mano. Alil dice que se enteró de lo sucedido. Dice gracias a Dios que tú también fuiste salvo. ¿Entonces valió la pena? ¿Valió la pena lo que me hiciste pasar? Si me hubieras escuchado desde el principio, esto no habría sucedido. Alil dice que deberías habérselo dicho a Bulent desde el principio. Zeynep continúa. Dijiste que somos diferentes. Dice que tenías razón, te habría escuchado. Cuando Zeynep empieza a toser, le pregunta ¿tiene sed? Alil dice que la enfermera vendrá ahora. La enfermera dice que no podrá beber agua hasta dentro de 2 horas. La enfermera dice que ya voy. Trae una botella de agua y algodón. Le dice a Alil que lo humedezca y se lo aplique en los labios. Zeynep dice que no lo quiero. Sin embargo, la tos continúa. Alil dice que si sigues tosiendo, se te abrirán los puntos. Vuelve a mí, dice. Alil moja la bola de algodón y se la lleva a los labios. Chica, ¿tienes las manos atadas? ¿Por qué no haces este trabajo tú misma? Zeynep agradece a Alil. Alil ya no puede mirar el rostro de Zeynep. Déjame informarte que el suero está terminado. Dice que vendré enseguida. Alil mira la hora. Ve pasar 2 horas. Piensa que el suero se acabó y que es hora de tomar la medicina. Despierta a Zeynep. Dice que ahora puedes beber agua, que es hora de tomar tu medicina. Luego le hace beber el agua con las manos. Zeynep, gracias. Zeynep pregunta, ¿cómo me encontraste? Dice que lo está siguiendo. Zeynep dice primero que tú lo causaste y luego dice, esa es la solución. Bulent sería un problema. Dice que quería protegerte. Alil dice que no necesito protección. Zeynep dice que está bien, no volveré a pensar en ti. Dice que si me permites, descansaré ahora. Alil dice que descanses bien y se sienta en el sofá. Alil piensa en las últimas palabras de Zeynep. Tenía miedo de que pudieras meterte en problemas. Songul no puede soportarlo más. Llama a Alil. Sin embargo, Alil lo mantiene ocupado. Songul se vuelve loco. Asu trae café. Songul dice que no beberá. Enojado, decide ir al hospital. Zeynep tiene una pesadilla. Alil inmediatamente lo alcanza. Tiene miedo de que se le salga el suero. Cuando Zeynep abre los ojos, se encuentra cara a cara con Alil. Alil dice que está luchando. Por eso le tomé la mano, dice. Cuando mueve la almohada, Alil sale a comprarle una almohada.
La enfermera trae la almohada. Luego dice que necesita ir a urgencias. El trabajo vuelve a recaer en Ali. Él la agarra por el cuello y la levanta. Pone la almohada debajo de su cabeza. Están bastante cerca. Mientras tanto, Song-gun los ve. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.